Capítulo 171. Se una estrella guía. Aquí y ahora, frente a frente con aquel al que había fallado tan estrepitosamente, Symbol y Rudolf no deseaban nada más que correr. Correr y correr y correr, aunque sus piernas ya no fueran la máquina que alguna vez fueron. La sonrisa del señor Sebe nunca había parecido tan fría, aunque su tono era jovial, carecía de la calidez que recordaba de años atrás. Permaneció de pie frente a ella, en guardia, una postura que la identificaba claramente como su enemiga. Rodolfo no podía reprochárselo. Sería lo correcto. Rudolf abrió la boca y luego la cerró. ¿Qué podía decir? Había ensayado su papel incontables veces durante su viaje hasta allí, y sin embargo, ahora se encontraba perdida. ¿Qué palabras podría usar para intentar enmendar el error que había cometido años atrás? ¿Existían acaso palabras capaces de lograr algo tan trascendental? Aún así, se obligó a intentarlo. ¿Cómo has estado?, comenzó ella, esperando con cautela obtener al menos una respuesta, sabiendo perfectamente que Sebe tenía todo el derecho de ignorarla por completo. Sebe sonrió, fría y cortante. He estado bien, dijo, dando a entender claramente que había estado mejor desde que se separaron. ¿Y tú? Últimamente tienes muy mala pinta, ¿eh? Rudolf le devolvió una sonrisa autocrítica. No puedo negarlo, susurró ella. Sebe hizo una pausa antes de inclinar la cabeza, escrutando con la mirada. Ah, sí, dijo con un tono que denotaba a la vez desinterés y amenaza. ¿Tuviste problemas con alguien, emperador? Rudolf soltó una risita cansada. ¿Yo mismo cuento? Y ahí radicaba la clave. Al fin y al cabo, todo lo que había salido mal era por su culpa. Ella era el origen del conflicto que había reducido a la ruina su antigua gloria, dejando solo vestigios de aquel maravilloso sueño que una vez vivieron. La gloria desvanecida del señor Sebe, la desaparición de Kazuragi Ace de Central, el camino accidentado que había tomado la carrera de Sirius Symboli. La frialdad con la que Mejiro Ramono ahora dirigía a la familia Mejiro. Al final, todo se remontaba a ella. Porque era demasiado terca para ceder cuando debía. Porque era demasiado orgullosa para considerar los pensamientos de aquellos a quienes una vez llamó sus amigos más cercanos. Porque le importaba demasiado la gloria, las voces del pueblo, las priorizaba por encima de los sentimientos de sus compañeros. Porque aunque Japón la nombró su emperatriz, en aquel entonces no era más que una tirana indisciplinada. Finalmente, Sebe chasqueó la lengua. Basta de sentimentalismos, dijo frunciendo el ceño. Me dan asco. Rudolf bajó la cabeza. Lo sé. Lo siento. Sí, entro aquí, dijo Blasemestar de repente, y Rudolf parpadeó al darse cuenta de que Star había estado allí todo el tiempo. Una sonrisa discreta se dibujó en sus labios, aunque su mirada era penetrante mientras los observaba a ella y a Sebe. No me inscribí como consejera matrimonial, pero incluso yo sé que esto no va a ninguna parte. Sebe resopló. ¿Consejero matrimonial? ¿En serio? Señor Sebe, comenzó, pronunciando su nombre en lugar de simplemente llamarla, senpai. No puedo hablar por lo que usted experimentó, ni podría comprender jamás la verdadera razón que lo separó. Entrecerró los ojos. Pero la forma en que habla de ella con tanto desdén, negándose incluso a reconocer sus intentos de reconectar. Sus ojos azules brillaban con una intensidad inquietante. A mi parecer, eso no te hace diferente del tirano que describes como Rodolfo. Los ojos de Rudolf se abrieron de par en par, antes de que una furia ardiente se apoderara de todos sus pensamientos. Estrella floreciente, te atreves. Y tú, Symbol y Rudolf, continuó, dando un paso hacia ella. Y aunque Star no hizo ningún intento evidente por evitarlo, su presencia era tan abrumadora que incluso Rudolf retrocedió inconscientemente. Lamentar el pasado no es pecado. Reconocer tus errores es el primer paso para sanar las heridas del pasado. Pero hay una diferencia entre comprender y regodearse en el arrepentimiento. Sus ojos miraban fijamente, con un brillo azul inquietante e inmutable. Y seguir ahogándote en la desesperación sin siquiera intentarlo es como condenarte al fracaso. Eso es un poco exagerado, ¿no?,
dijo finalmente CB, con una sonrisa forzada. Star se encogió de hombros. Había que decirlo. Guiñó un ojo. Ambos siguen vivos, no hay mejor momento que ahora para intentarlo de nuevo. Y tras decir esto, Star retrocedió, y la tensión que flotaba en el aire finalmente desapareció. Rudolf apenas pudo contener las ganas de jadear mientras ella tragaba saliva, sintiendo como su corazón latía con fuerza contra su caja torácica. Las orejas de Rudolf se agacharon mientras su pecho ardía de vergüenza. De alguna manera, en el fragor del momento, había olvidado por lo que había pasado Blasem Star. Aunque era más joven que ambos, había afrontado situaciones que ninguno de los dos jamás había imaginado. Y seguramente debió de ser exasperante verlos jugar al gato y al ratón, prolongando esa incertidumbre por miedo al futuro. Estrellita no se equivoca, ¿sabes? Añadió Marusensky con voz suave mientras le daba una palmadita en el hombro. ¿Quién sabe si volverán a verse pronto? Quizás no vuelvan a verse nunca. Sonrió amablemente. Es mejor aprovechar la oportunidad mientras puedas, antes de que se te escape de las manos otra vez. Rudolf respiró hondo con dificultad y asintió. Lo sé, logró decir, y apretando los dientes, finalmente se obligó a mirar a CB a los ojos por primera vez desde que se conocieron. Los ojos magentas se encontraron por fin con los brillantes cianes por primera vez en años, y por un instante, Rodolfo se perdió en ellos. Esos ojos, brillantes como el cielo matutino, libres como las olas del océano, un brillo que ocultaba una fuerza que dio origen a una leyenda. Lo siento. Finalmente logró decir, sus palabras ya no ocultas tras un lenguaje rebuscado. CB permaneció en silencio, escuchando. Apretó los puños mientras bajaba la mirada. Tenía miedo, admitió. Miedo de lo que pasaría si me detenía. No quise, no quería, yo. Apretó los dientes. Fui demasiado arrogante para darme cuenta de que fueron todos ustedes quienes me convirtieron en emperador y me atreví a abandonarlos después de todo eso. Se agarró el cabello, intentando arrancárselo inconscientemente. Fui tan estúpida. ¿Por qué no pude darme cuenta antes? Si tan solo hubiera escuchado, todo habría estado bien. Rodolfo. Podríamos haber corrido juntos. Gritó, tirándose del pelo con más fuerza. Le dolía la cabeza, pero ahora mismo, el dolor era más que bienvenido. Tú, yo, Ace, Ramonu, podríamos haber seguido corriendo. No me habría hecho daño. Sirius no habría intentado correr en el extranjero por mí. Amar. Lo siento. Gritó, con lágrimas asomando en sus ojos. El dolor le nublaba la mente. Lo siento. Lo siento. De repente, algo suave apartó con delicadeza sus manos de su cabeza. Luego, una mano bajó lentamente hasta su barbilla y le levantó la cabeza. Y finalmente vio a CB de pie frente a ella, por fin uno frente al otro. Rudo, susurró, con el rostro contraído por el dolor mientras secaba las lágrimas de los ojos de Rudolf. Lo siento. Yo, no debí haber huido. Sus ojos se abrieron de par en par. No es tú. Antes de que pudiera terminar, CB sonrió con cansancio mientras se llevaba el dedo a la boca. Luego se giró hacia Star y Marusensky, quienes amablemente se habían apartado de ellas hacía un rato. Tienen razón. Yo, también necesito dejar de huir. Suspiró suavemente. ¿Les importa si nos tomamos un tiempo a solas? Claro que sí. Dijo Marusensky mientras tomaba la mano de Star. Podemos ir a hacer un poco de turismo. Star asintió. Cuídense, ustedes dos, logró decir antes de que Marusensky, literalmente, la apartara bruscamente. Ahora, quedando solo ellos dos, CB esbozó una débil sonrisa. ¿Por qué no salimos a correr, Rudo? Como en los viejos tiempos. Los ojos de Rudolf temblaron ante la oferta, antes de secarse rápidamente las lágrimas y sonreír. Yo, sí. Me encantaría. Y así, tras años de silencio, los millones de palabras que habían quedado sin decir entre ellos comenzaron a pronunciarse lentamente.
A pocos metros de distancia, sentado en un banco mirando hacia el océano. Nunca volveré a hacer esto, susurró Blasemestar, con una sonrisa cansada mientras se frotaba los ojos. Marusensky soltó una risita. Bueno, tienes mucho talento para esto, estrellita. Le guiñó un ojo. Quizás deberías intentar ser consejera cuando termines tu carrera de corredora. Seguro que lo harás muy bien. Star la miró fijamente durante unos segundos antes de sonreír. No. Oh. Capítulo 172, Se una estrella guía. Al final, nunca supe cómo terminó todo lo de Rudolf y CB. Es decir, Marusensky me dijo que por fin habían avanzado algo después de años, pero eso no significó nada para alguien ajeno al asunto como yo. Aún así, Marusensky parecía bastante optimista cuando hablaba de ellos, así que supuse que al menos las cosas habían ido lo suficientemente bien como para tener algo de esperanza. Aparte de esa pequeña aventura, todo lo demás siguió igual. El campamento de verano transcurrió como de costumbre, volví a entrenar a Fujimasa March e Inariwan, antes de salir a explorar Okinawa junto con Oguri una vez finalizado el entrenamiento del día. Y antes de darme cuenta, había pasado un mes entero desde que empezó el campamento de verano. Tiempo, gritó Kitahara justo cuando cruzaba la línea de meta, esparciendo arena por la playa con cada galope. Clavé el pie en la arena para frenar y me giré hacia él. ¿Y bien? ¿Qué tal? Kitahara sonrió, con una expresión entre asombrada y aterrorizada. Tu cuerpo es realmente impresionante, susurró, mientras miraba el cronómetro que sostenía en sus manos. No has disminuido la velocidad en absoluto. Sonreí levemente. Así son las cosas, dije, sabiendo perfectamente que era mi sistema el que hacía el trabajo pesado. Al fin y al cabo, se basaba en el juego. No existía un mecanismo de disminución de estadísticas por pasar demasiado tiempo sin entrenar, de lo contrario, el juego, que ya de por sí dependía de la suerte, se habría vuelto aún más tedioso. Nombre, Blasemestar. Afinidad de pista, tierra, A, césped, A. Afinidad de carrera, final, F, tarde, F, ritmo, C, delante, A. Afinidad por distancia, sprint, E, milla, C, medio, A, larga, A. Velocidad, 1200, SSI, leyenda, asterisco, se requiere límite de ruptura. Resistencia, 1200, SSI, leyenda, asterisco, se requiere límite de ruptura. Poder, 1200, SSI, leyenda, asterisco, se requiere ruptura de límite. Puntuación, 945, AI, de primera clase. Ingenio, 855, A, clase máxima. Habilidades, única, corona estelar nivel 4, espíritu competitivo, en cuerpo y mente, astuto corredor líder, carga líder, distancia estándar, profesor de curvatura, se acabó el juego, rompemoldes. Preparado para morir, rugido de león, avance del tirano, postura de ataque, premonición de salto, avance firme. Dominio. SP, 812. Suspiré levemente. Esa fue la verdadera razón por la que no me molesté en entrenar durante todo el campamento de verano. Mi velocidad, resistencia y potencia habían alcanzado su máximo, y no podía entrenar mi resistencia de forma efectiva sin que pareciera que estaba intentando matarme. Lo que realmente necesitaba ahora era competir. Todavía no estaba seguro de si alcanzar a ese fantasma desbloquearía mi dominio, pero era la mejor suposición que tenía en ese momento. En el instante en que desbloqueara mi dominio, mis límites deberían romperse y mis atributos podrían avanzar al rango UG y superiores. Me pregunto qué pasaría una vez que este sistema dejara de ser mío. Eso no era importante. Por cierto, ¿dónde están Oguri y Belno? Pregunté, echando un vistazo rápido a mi alrededor para ver si estaban cerca. No los he visto en todo el día. Kitahara se encogió de hombros. No lo sé. Yo tampoco los he visto. Levanté una ceja mientras lo miraba fijamente y él rápidamente alzó las manos. ¿De verdad que no? No estoy tramando nada. Sabes que eso solo te hace parecer más sospechoso, ¿verdad? Dije,
ahora profundamente sospechando que me estaban dejando fuera deliberadamente. Suspiró, con una sonrisa de impotencia en el rostro. Realmente no lo sé, repitió suspirando. Solo dijeron que estarían ocupados hoy y se fueron. Ni siquiera me dijeron cuándo regresarían. Tarareé mientras entrecerraba los ojos, antes de resoplar. Bien. Guarda tus secretos, oh rey demonio. Puso los ojos en blanco. Sí, claro. Reprimí las ganas de sonreír. A estas alturas, estaba bastante segura de que él no sabía nada. Y tampoco es que me preocupara demasiado, conocía a esos dos desde hacía tiempo y sabía que probablemente planeaban darme una sorpresa. Simplemente me preguntaba qué planeaban hacer exactamente. Bueno, dejando eso de lado, ¿cómo va tu examen de conducir, por cierto? Pregunté mientras me secaba las pocas gotas de sudor de la frente. Tus exámenes finales son a finales de diciembre, ¿verdad? Asintió con la cabeza, frunciendo el ceño pensativo mientras hundía el pie en la arena. Sí, más o menos. Sonrió levemente, con cierta incertidumbre. Aún así, me parece increíble que me gradúe en solo 2 años. Bueno, el director cree que ya lo estás haciendo bastante bien, y además, Laura ya no existe. Le di una palmada de ánimo en el hombro. No dudes de ti mismo, Kitahara, sonreí. Te mereces ser un entrenador central. Has trabajado lo suficiente, y estoy segura de que el director también lo cree. Ese fue otro efecto secundario accidental que no había considerado cuando provoqué la caída de Laura. Es decir, solo lo hice para que Obayur Master pudiera integrarse sin problemas a las carreras aquí en Japón. Pero el desmantelamiento de Laura también significó que ya no había nada que impidiera que Kitahara volviera a ser oficialmente un entrenador. Además, era más que nada una formalidad. Kitahara había sido el entrenador de nuestro equipo desde que entramos en la Academia Central Trasen. Se merecía con creces su puesto aquí, y la directora Akikawa probablemente solo quería nombrarlo entrenador oficial para evitarse posibles problemas en el futuro. No es que signifique mucho, dijo finalmente. De todas formas, vamos a viajar al extranjero, y en Estados Unidos no son tan estrictos con estas cosas. Luego sonrió y me acarició la cabeza. Te lo agradezco muchísimo, Star. Tú eres la razón por la que esto está sucediendo. Resoplé. Ay, no es nada especial, dije, moviendo ligeramente la cola. Solo tenía ganas de hacer un poco de anarquía en aquel entonces. Claro, claro. Aún así, no se equivocaba. No es que fuéramos a estar atados a ningún Trasen en particular durante nuestra estancia en Estados Unidos. Y presentía que cualquiera que se atreviera a intentar obstaculizarnos se enfrentaría a una seria reprimenda por parte de Secretariat. Y ese era un destino que nadie deseaba afrontar. Vale, basta de charla, dijo, bajando la gorra mientras levantaba el cronómetro. ¿Listos para otra ronda? Sonreí con suficiencia mientras hacía una reverencia exagerada. Lo que ordenes, oh rey demonio. Lo oí resoplar mientras volvía a la línea que había trazado en la arena. Estiré los hombros rápidamente y, respirando hondo, adopté mi postura. Con las rodillas flexionadas, me incliné hacia adelante apoyando las puntas de los dedos en la arena, y mis tacos abrieron una zanja en la playa mientras extendía las piernas hacia atrás. Los músculos de mis piernas se tensaron, listos para saltar en cualquier momento. Él sonrió. ¿Estás listo? Listo, dije, con la respiración ligera, despejando mi mente de pensamientos. Al hacerlo, el mundo pareció desvanecerse un poco, y mis orejas se movieron ligeramente al ver aparecer a mi izquierda un fantasma Umamusume, esta vez con la forma de Inari-wan. Kitahara contuvo la respiración por un instante, antes de que su dedo cayera sobre el cronómetro. Vamos. Avance del tirano, se activó, y una oleada de poder inundó mis piernas mientras me lanzaba hacia adelante. Capítulo 173, una estrella guía. Había pasado un mes desde que el equipo Kitahara llegó a Okinawa, y Oguri Cap tenía una misión crucial que debía cumplir a toda costa. Ella había salido a comprar regalos. Una tarea verdaderamente hercúlea, y que,
por desgracia, no podía resolver simplemente comprando aperitivos para todos. Estaba segura de que les gustaría, nadie se enfadaba nunca cuando le daban comida, pero sabía que esta vez tenía que ser diferente. Necesitaba encontrar algo que durara mucho tiempo. Algo que se conservara incluso después de meses o años. Al fin y al cabo, esta podría ser la última oportunidad que tendría de hacerlo antes de irse de Japón, y no quería marcharse sin dar regalos a sus seres queridos. Y todo iba de maravilla. Ya había llenado 3 bolsas diferentes, y ni siquiera había llegado a la mitad. No se había dado cuenta de lo diferente que era Okinawa a pesar de estar tan cerca de Tokio, así que no le resultó difícil encontrar todo tipo de artículos únicos que no podía encontrar en su ciudad. Pero ahora se había topado con la montaña que había temido desde el principio. ¿Qué te parece?, preguntó Belno, mostrando una colorida pulsera tejida para que pareciera las escamas de una serpiente, un animal sorprendentemente común aquí en Okinawa. ¿Qué te parece? Oguri entrecerró los ojos mientras examinaba el objeto, imaginando cómo se vería si Star lo llevara en la muñeca. Casi podía visualizarlo, la forma en que lo deslizaría con cuidado alrededor de la mano de Star, como las mejillas de Star se iluminarían como fuegos artificiales, y su cola, normalmente inmóvil, meneándose avergonzada. Oguri negó con la cabeza rápidamente. Se había perdido en sus pensamientos otra vez, este regalo no servía para nada. No creo que le quede bien, dijo, repitiendo la misma excusa que había usado casi una docena de veces. Belno tarareó mientras hacía girar la pulsera en su dedo. Supongo que no, sonrió con ironía. Una pulsera con forma de serpiente parece demasiado malvada para alguien como ella. Suspiró suavemente mientras devolvía la pulsera a la cesta de donde la había sacado. Lo siento, abuela. Buscaremos un poco más. Lo siento, dueño, dijo también Oguri. No, tómense su tiempo, chicos. Dijo la anciana que estaba detrás de la caja. Aunque, quizás pueda ayudarles un poco. Oguri se quedó callada un momento antes de asentir. La dueña sonrió amablemente. Ahora, ¿para quién compran un regalo? Ah, es para. Y voy a mirar en la tienda de al lado, Oguri-chan, dijo Belno bruscamente, antes de salir corriendo de la tienda, dejándolas solas. Oguri parpadeó antes de repetir su respuesta. Es para mi pareja. Los ojos de la dueña brillaron. Oh, un amante. Su sonrisa se amplió. ¿Tu entrenador? ¿O un rival con el que corres? Amiga, compañera de equipo, rival, dijo con cariño en la mirada. Estuvo conmigo desde el principio. Qué romántico, tarareó la dueña mientras contemplaba todos los regalos que había expuesto. Su sonrisa se desvaneció al darse cuenta de que ninguno de sus artículos encajaba con la imagen de la dama heroica que sus 2 clientes describían. Qué difícil, suspiró suavemente. Solo soy una anciana, no tengo nada tan impresionante. No tiene por qué ser impresionante, argumentó Oguri, sabiendo que a Star no le importaría lo que recibiera, siempre y cuando fuera un regalo suyo. Aún así, Oguri quería encontrar algo que combinara a la perfección, un pequeño capricho para ella. Tal vez, pero... De repente, la anciana hizo una pausa. Dueño. De repente, la dueña recordó algo que había encontrado hacía unos días y sus ojos se iluminaron. Ah, puede que tenga justo lo que buscaba. Exclamó, y antes de que Oguri pudiera preguntar qué era, la anciana entró en la trastienda. Oguri esperó pacientemente a que el dueño regresara. Mientras tanto, sus ojos recorrían la tienda, deteniéndose ocasionalmente cuando algo le llamaba la atención. 2 objetos en particular llamaron su atención, un atrapasueños de aspecto rústico y un cuadro que representaba a un hombre tocando la guitarra al atardecer. No estaba segura de por qué le habían llamado tanto la atención, pero no pudo evitar sentir una extraña familiaridad. ¡Qué extraño! Sus orejas se aguzaron al oír los pasos apresurados del dueño, y se giró justo a tiempo para verlo regresar. Disculpe la espera, dijo con una leve sonrisa mientras mostraba el objeto que acababa de recuperar, un objeto plano envuelto en un trozo de tela fina.
Pero semejante endeble cubierta no era suficiente para detener el brillo caleidoscópico que emanaba de lo que fuera que se escondiera debajo de ese envoltorio. Los ojos de Oguri se abrieron de par en par. ¿Qué es eso? La dueña colocó con cuidado el objeto sobre el mostrador y, entrecerrando los ojos para protegerse, retiró la tela. ¿Y el objeto resultó ser una bota de fútbol arcoíris? La dueña sonrió mientras empujaba suavemente el taco hacia ella. Me sorprendió mucho cuando lo encontré, dijo. Ayudé a una extranjera hace unos días. Era una señora muy amable. Y me dio esto a cambio de mi ayuda. Su sonrisa se tornó preocupada. Solo cuando regresé a mi tienda se convirtió en una bola de discoteca. ¡Ah! Oguri hizo una mueca mientras entrecerraba los ojos. Había intentado mirar la bota brillante de arcoíris aunque fuera por un instante, pero incluso eso le dolía. Es brillante. La anciana rió entre dientes mientras se tapaba los ojos con una mano. Lo es, ¿verdad?, dijo con una sonrisa. ¿Qué te parece? ¿No es esta la reliquia perfecta para tu pareja? Oguri parpadeó y ladeó la cabeza. ¿Se suponía que sí? Todo el asunto de la heroína era principalmente una fachada que Star usaba en las carreras, pero regalarle una reliquia mística le parecía demasiado extravagante incluso para ella. Aún así, echarle un vistazo más de cerca no le haría daño. Al fin y al cabo, el dueño se la había traído amablemente. Entonces, con cuidado, extendió la mano hacia la bota brillante, procurando no cegarse con su intenso brillo. Pero en el instante en que la punta de su dedo tocó la bota, sus pensamientos se detuvieron en seco. Y Blasem Star avanza con ímpetu. Incluso cuando la nave se hace añicos, ella. El poder divino del emperador. ¿Podrá ella aún? La composición corporal es extraña. ¿Hay algo que? Si se niegan a escuchar, haremos descender el cielo. Llega. La tormenta solar se estrella contra las vías. Ella va. Chica. Oguri retrocedió inconscientemente, haciendo una mueca al ser devuelta bruscamente a la realidad. Eso fue, susurró, aún aturdida por las extrañas imágenes que había vislumbrado. La mirada de la dueña se suavizó con preocupación, pero antes de que pudiera preguntar, parpadeó al ver que el brillante taco comenzaba a atenuarse. El resplandor intenso se fue desvaneciendo poco a poco, y de repente el taco ya no parecía la reliquia mística que había sido momentos antes. Simplemente parecía un taco pintado con un arcoíris brillante. ¿Estás bien? Es perfecto, dijo Oguri de repente, con los ojos brillando con una intensidad innegable mientras finalmente tomaba la bota arcoíris. El dueño frunció el ceño. ¿Estás segura, muchacha? El brillo se ha ido por ahora, pero no puedo garantizar que no vuelva a brillar. Está bien, Oguri miró la bota que tenía en las manos. No volverá a pasar. Después de todo, esta bota ahora era, inerte, mientras no estuviera cargada, no sería más que una bota bellamente pintada. No estaba segura de cómo lo sabía, pero tenía absoluta certeza. ¿Cuánto? La anciana resopló. Vamos. De ninguna manera voy a cobrarte por eso. Sonrió amablemente. Llévaselo a casa con tu pareja, muchacha. Está claro que ese taco era para ti. Oguri asintió. Gracias, dueña. Envolvió cuidadosamente la bota y la colocó en una de las 3 bolsas de papel que había dejado junto a sus pies. No, gracias. La verdad es que no sabía qué iba a hacer con esa cosita. La saludó con la mano. Bueno, diviértete. Hay muchos otros sitios a los que ir aquí en Naa. Oguri asintió y, tras levantar las 3 bolsas de papel, finalmente salió de la tienda con un nuevo regalo para Star. Capítulo 174, Se una estrella guía. ¿Así que estabas comprando regalos? Dije, dándole un mordisco a mi hamburguesa de pollo. Belna asintió con entusiasmo mientras tomaba otro puñado de papas fritas. Hubiera sido una lástima que no hubiéramos traído algunos regalos, dijo. MHM. Levanté una ceja. ¿Y por qué no me informaron? Belno soltó una risita débil. Bueno, estabas,
bastante ocupada, dijo, mintiendo descaradamente. Quería comprarte algo, dijo Oguri con sinceridad mientras tomaba otra pata de pollo del cubo de pollo frito. No quería que supieras lo que estaba comprando. Belno sonrió con ironía. ¿No se suponía que eso era un secreto, Oguri-chan? Oguri simplemente se encogió de hombros. J.E. El clásico Oguri. Ay, ahora siento que me estoy quedando atrás. Puse los ojos en blanco mientras daba otro bocado. Después de todo, no puedo ser la única que vuelva sin regalos. Claro, eso significaba que tendría que acortar el entrenamiento de mañana, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Mejor arreglar las cosas, considerando que no nos quedaba mucho tiempo. Haríamos lo mismo que el año pasado, nos iríamos un par de semanas antes de que terminara oficialmente el campamento de verano. Y usaríamos esas 2 semanas para hacer una parada en Kasamatsu para ver cómo estaba todo el mundo. ¿Puedo ir yo también?, preguntó Oguri de inmediato. Levanté una ceja. ¿Quieres ir otra vez? Sonreí con ironía. Será aburrido, ¿sabes? Irás a los mismos sitios otra vez. Oguri sonrió. Contigo nunca me aburro. Ay, Dios mío. Nunca podría ganarle a eso, ¿verdad? Si tú lo dices, dije en tono juguetón, sabiendo que mis oídos dejaban bien claro lo feliz que me hacían sus palabras. ¿Y tú, Belno? ¿Tienes algún plan para mañana? Belno tarareaba mientras comía unas cuantas patatas fritas más. No sé, admitió. ¿Tal vez ir a Emerald Beach a nadar? La verdad es que no la he explorado mucho. Me parece bien, dije, dándole otro mordisco rápido a mi hamburguesa. Quizás deberías pedirle a Kitara que te acompañe. No es que tenga mucho más que hacer mientras no estamos. Añadí, y trae también a March. Sé que probablemente intentará negarse, dirá algo sobre que necesita entrenar, pero esa chica necesita un descanso. Belno frunció ligeramente los labios. Hablando de eso, ¿no la estás presionando demasiado? Levanté una ceja. Oye, ella es la que se lo busca. No la obligo a hacer nada, sonrió con ironía. Además, sigo con lo mínimo indispensable. Si intenta nuestro entrenamiento habitual, estará muerta todo el día. Belno soltó una risita nerviosa. Es cierto. Claro que podría dejar de entrenar a March si quisiera, pero a estas alturas presentía que seguiría entrenando aunque yo no estuviera allí para supervisarla. Había mejorado muchísimo durante el último mes y dudaba que quisiera que ese buen momento terminara. Pero probablemente seguiría entrenando a March hasta el día en que nos fuéramos temprano. No solo para supervisarla en caso de que intentara algo, sino también porque ahora Inariwan se unía constantemente. Aunque su entrenadora tuviera que disculparse profusamente cada vez que Inari irrumpía como una bala de cañón. Ahora bien, yo la rechazaría. Después de todo, ella se había autodenominado orgullosamente fan, y sería una negligencia por mi parte alejarla. ¿Estrella?, preguntó Oguri, olvidando momentáneamente su muslo de pollo a medio comer mientras fruncía el ceño con preocupación. Sonreí. No es nada. Suspiré suavemente mientras me recostaba en mi silla. Es solo que, ha habido muchas caras nuevas. Muchas chicas nuevas de cursos inferiores a las que no he tenido tiempo de conocer. Resoplé. Tantas Umamusume que se unieron gracias a nosotras. Saber que nos hemos convertido en la inspiración para muchas otras es satisfactorio, supongo. Me quedé en silencio un momento, antes de encogerme de hombros. En otras palabras, me siento un poco vieja. Belno sonrió con cariño. Esa fue la razón por la que empezaste a correr, ¿verdad? Sí, dije, y me produjo una sensación de bienestar darme cuenta de que el primer objetivo que me había propuesto se había cumplido. Seguir a Oguri a lo largo de la historia de Cenicienta Gray, ver la carrera de Mejiro Ramonu en la Copa Reina Isabel II, la promesa de Kitahara de convertirnos en leyendas, desde el principio, todo eso me marcó.
Fueron ellos quienes me inspiraron a convertirme en quien soy hoy, y aunque fue el sistema quien quiso que me convirtiera en un héroe, ese deseo pronto se convirtió en mío, una forma de devolverle algo a este mundo que me salvó, sin importar quién fuera. Bueno, aún no he terminado, sonreí con picardía mientras le daba un mordisco. Todavía no hemos conquistado el mundo, así que no hay quien nos pare hasta entonces. NN. Oguri asintió mientras finalmente reanudaba su festín con su cubo de pollo frito. A partir de ahí, el tiempo siguió su curso. Tal como estaba previsto, terminé el entrenamiento temprano al día siguiente, y March aceptó con gusto mi sugerencia de acompañar a Belno y Kitahara en su viaje a Emerald Beach. Su destino estaba un poco alejado de la zona privada que el director había alquilado para el campamento de verano, así que Kitahara alquiló una furgoneta pequeña para facilitar el viaje. Mientras tanto, Oguri y yo fuimos a explorar la capital, Naa, recorriendo todas las tiendas de souvenirs en busca de regalos para llevar de vuelta. No fue particularmente difícil, mi lista de destinatarios no era muy larga, compuesta principalmente por nuestros padres y algunos conocidos cercanos que había hecho durante mi estancia en Kasamatsu. Mirando hacia atrás, la verdad es que me daba un poco de pena. Llevaba más de 2 años en Central y, sin embargo, conocía a más gente aquí que en Kasamatsu. Lo cual no me sorprendía, teniendo en cuenta que era mucho más sociable aquí que entonces. Pero aún así, era un hecho incómodo de pensar. Le compré a mi madre un par de pendientes con forma de amuletos de serpiente. En realidad no los usaba, no tenía las orejas perforadas, pero le gustaba coleccionar pendientes por afición al juego. Para mi padre, le compré vino de serpiente. Él era más de cerveza, pero bebía vino de vez en cuando. Le compré otra gorra a Kitahara. Necesitaba otra gorra, sobre todo porque la suya se estaba haciendo bastante famosa últimamente. Para Belno, le compré un cuaderno nuevo. Me aseguré de que el que le compré fuera especialmente grueso, sabiendo que podría llenarlo fácilmente en una semana si se lo proponía. Y en cuanto a Oguri, bueno, eso lo mantendría en secreto. Incluso me aseguré de alejarla un momento para que no pudiera echar un vistazo. Una vez terminado eso, pasamos el resto del día explorando la ciudad. Naa era completamente diferente a Tokio. El ambiente era mucho más relajado, aunque Okinawa en general era mucho más tranquila que el resto de Japón, probablemente debido al clima tropical que se mantiene cálido durante todo el año. Por suerte, no mucha gente nos reconoció, los que sí lo hicieron eran turistas u otros estudiantes de Trasen Central. Probablemente se debió a que el campamento de verano de este año fue especialmente discreto en comparación con el del año pasado, y también a que, técnicamente, estábamos fuera de Japón. Por desgracia, ese anonimato no duró mucho después de la cena. Al caer la noche, fuimos a un buffet de lujo y, una vez más, presencié el despertar del monstruo gris, que devoró tanta comida que el personal de cocina empezó a tener dificultades para dar abasto. Para entonces, algunos de los lugareños empezaron a atar cabos. Y durante todo ese tiempo, observé con una sonrisa cariñosa, simplemente feliz de pasar otro día con la chica que amaba. Capítulo 175, una estrella guía. Te vas temprano, Star Anewé, gritó Inari 1. Blasem Star asintió, sonriendo levemente mientras ofrecía una pequeña toalla. Sí, volveré a nuestra ciudad natal durante las 2 últimas semanas del campamento. Se giró hacia Fujimasa March, que yacía en la arena con expresión cansada. El resto de mi equipo también irá. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que vimos a nuestros amigos y familiares, y esta es la mejor oportunidad que tenemos. Explicó, y March asintió en silencio. Inari murmuró un suave gracias mientras tomaba la toalla y comenzaba a secarse el sudor de la cara. Ah, así que por eso, murmuró, pensando en su propia familia. Sonrió al recordar a aquellos inadaptados que la habían acogido como si fuera suya. En aquel entonces era una niña llorona, demasiado asustada para hacer otra cosa que abrazar la pata de una puerta torii y esperar a que sus padres la encontraran. Fue Vos quien primero la miró y le dijo que podía hacer algo más. Ah, ¿cómo es Kasamatsu, Star Anewé? Ante esto, Star tarareó.
Es bastante pequeño y pintoresco, un típico pueblo de la región, como los que se ven en las fotos. Tarareó mientras miraba el océano. No hay mucho que hacer allí, sobre todo comparado con Tokio. March asintió con la cabeza. Sí. Es bastante aburrido. Sonrió. Pero sigue siendo mi hogar. Star parpadeó y luego sonrió. Es cierto. Inari asintió con entusiasmo antes de hacer una pausa. La conversación le recordó que Star y March se marcharían en unos días. Y no sabía si volvería a tener una oportunidad como esta. Star siempre parecía estar muy ocupada en Trasen, y aparecía incluso con menos frecuencia que alguien como Oubayur Master. Lo que significaba que ya no había tiempo para dudar. Estrellita. Se irguió y, con expresión seria, hizo su reverencia más solemne. Por favor, compite conmigo. Star parpadeó. ¿Una carrera? Pero ya lo hemos hecho muchas veces, ¿no? No, no estoy entrenando, dijo Inari, sacudiendo la cabeza antes de mirar a Star con valentía. Quiero competir contigo, sin reservas. Apretó el puño. No sé cuándo tendré otra oportunidad de correr contra ti, Star Anewé. Así que aprovecharé esta. Sonrió ferozmente, sus pupilas parecieron afilarse como las de un zorro. Por favor, déjame competir contra ti. La expresión de Star se había endurecido progresivamente a lo largo de su explicación, y al final, la Star que tenía delante ya no era la relajada blasem Star de siempre, sino la heroica Wite Comet que había deslumbrado a millones con sus impresionantes grandes escapes. ¿Estás segura? Solo se pronunciaron 3 palabras, pero Inari retrocedió inconscientemente ante la repentina presión que las envolvía. Incluso March, acostumbrada a la personalidad habitual de Star, tragó saliva mientras sus ojos iban alternativamente a Inari. No era la primera vez que veía algo así. Era simplemente la forma que tenía Star de mostrar respeto a su oponente, demostrando que no se contendría, ni siquiera en algo tan insignificante como una carrera de práctica. Esto ocurría sobre todo con Oguri y Belno, con quienes competía con mayor frecuencia durante los entrenamientos. Pero, para que Star muestre esa misma presión a una Umamusume aparentemente desconocida como Inari Wan. March miró a Inari con una expresión compleja. ¿Quién eres tú? Y de nuevo sintió esa sensación de ardor en la garganta, unos celos burbujeantes y llenos de remordimiento que amenazaban con estallarle en el pecho. Hizo todo lo posible por reprimir esos sentimientos desagradables, pero seguían aumentando sin cesar. Sin percatarse de la compleja mirada de March, Inari le devolvió una sonrisa deslumbrante. Por supuesto, exclamó. Golpeó la arena con el pie y, bajo la intensa luz del sol, parecía como si de sus pantorrillas brotaran llamas como pintura. Soy Inari I, hija de Edo, exclamó, extendiendo el puño hacia adelante. Me demostraste que el prestigio o el linaje no tienen por qué determinar nuestra fuerza, que todos nacimos para correr. Y ante eso, Star sonrió. No me disgusta el entusiasmo, dijo, antes de volverse hacia Yusara Tarou, que había estado observando desde la barrera. ¿Hay algún hipódromo cerca de aquí, Yusara-san? Tarou frunció ligeramente el ceño mientras repasaba sus recuerdos. Aquí en Okinawa no se celebran carreras oficiales, comenzó, cerrando los ojos. Aunque creo que hay un Trasen local al este de Naa. No estoy seguro, pero puedo comprobarlo rápidamente. Su mirada volvió hacia ella. Supongo que querrás usar su pista si esto es cierto, ¿no? Por favor, dijo ella asintiendo. Y si lo necesitas, también puedes pedirle ayuda a Kitahara. Él asintió. Eso haré. Después de eso, las cosas se pusieron un poco agitadas. El lugar que habían elegido para nuestro entrenamiento no era precisamente apartado, y con los gritos de Inari, nuestro plan de organizar una pequeña carrera de práctica quedó al descubierto en cuestión de minutos. Pronto, prácticamente todos en el campamento de verano sabían que Inari I había retado a Blasem Star a una carrera, y ella había aceptado. Lo cual era importante. Muy importante.
No solo porque Star había sido increíblemente reservada este año, sino también porque quienes habían estado con ella desde hacía un año sabían que Star no era de las que aceptaban ensayos con simples conocidos. El hecho de que Star hubiera aceptado la petición de Inari significaba dos cosas: o Inari y Star se habían hecho amigas en muy poco tiempo, o Star creía que Inari tenía potencial. Y considerando que Inari había continuado entrenando bajo la tutela de Star a pesar de las condiciones infernales que soportó, se podía afirmar con seguridad que Inari-wan no iba a tener salidas tranquilas en un futuro próximo. Dejando de lado el creciente revuelo, la directora Kiakba se enteró de su plan para una carrera de práctica y se mostró encantada de colaborar. Sin embargo, tratándose de la directora, su entusiasmo por todo lo relacionado con el Umamusume se desbordó rápidamente, convirtiendo el plan, inicialmente sencillo, en algo mucho más grandioso. Y al final de todo, el director de Naa Trasen, un anciano corpulento, se secó rápidamente la frente mientras tragaba saliva. Le agradezco que haya venido hoy, Akikawa-sama, tartamudeó, aún sin poder comprender que su Trasen, normalmente tan distante, ahora estuviera repleta de cientos de Umamusume, todas provenientes de Central. La pista de Trasen, normalmente vacía y desierta, estaba siendo limpiada. Decenas de empleados de Trasen Central se movían de un lado a otro alrededor de la pista, mientras que otros se abrían paso lentamente entre las ahora abarrotadas gradas, repartiendo aperitivos y bebidas a los cientos de estudiantes que habían acudido tras enterarse de la próxima carrera. Y gracias. Soy yo quien debe agradecerles por brindarnos este espacio, exclamó el director Akikawa, abriendo un abanico con la palabra gracias escrita. No pensé que tendríamos tantos problemas para encontrar un hipódromo adecuado. Es pura suerte que estuvieran aquí justo ahora. El director rió nerviosamente, agradecido por los elogios, pero también deseando en silencio haber optado por relajarse y quedarse en casa. Después de todo, con la disolución de la URA, el director Akikawa controlaba literalmente todas las carreras de Japón. Si cometía el más mínimo error, su Trasen podría desaparecer por completo. No es que algo tan dramático fuera a suceder jamás. La directora Akikawa amaba a los Umamusume más que a nada. Disolver un Trasen por algo tan insignificante era algo que ella jamás haría. Por desgracia, el director solo podía rumiar su creciente terror, temiendo que incluso hablar pudiera provocar algo malo. Mientras tanto, Inari-wan permanecía de pie justo al lado de la pista, observando con los ojos muy abiertos cómo el personal la limpiaba a toda velocidad, eliminando años de abandono en cuestión de minutos. Aún ahora, no podía creer que esa pista de aspecto profesional hubiera parecido un patio abandonado apenas unos minutos antes. A su lado, Blasem Star sonrió con ironía. Bueno, esto sin duda se ha convertido en algo inesperado, dijo, antes de soltar una risita. Aún así, supongo que esto solo demuestra la dedicación que nuestro director tiene por las carreras. Creo que dedicada es quedarse corto, dijo alguien, e Inari se giró justo a tiempo para ver a Oubayur Master acercándose, con una sonrisa a la vez incómoda y orgullosa. Al igual que Inari y Star, ella también se había cambiado de ropa y se había puesto ropa deportiva que había tomado prestada del almacén de Naa Trasen. Más bien obsesionada. Bell No Light soltó una risita, también vestida con su ropa de gimnasia. Akikawa-san es muy enérgica, pero no me importa. Oguri Kappa sintió, meneando la cola mientras se alisaba la ropa de gimnasia que se había puesto. Minutos antes. Inari-wan tragó saliva. No se lo esperaba para nada. Había hecho la petición pensando que solo competiría contra Star y tal vez contra March si ella también se unía. Pero de alguna manera, el guión había dado un giro inesperado y se encontraba a punto de competir contra algunas de las Umamusume más poderosas de esta era. ¿Aún? Inari sonrió, aguzando la mirada al sentir la presión colectiva en el ambiente. Quizás no era lo que esperaba, pero fracasaría si se rendía ahora. Era una oportunidad inesperada que debía aprovechar si quería convertirse en la Umamusume más fuerte. Como era de esperar, su entusiasmo no pasó desapercibido, y el sutil peso que llevaba encima se percibía fácilmente. Sobre todo porque los cuatro ya habían desbloqueado sus dominios o estaban íntimamente familiarizados con esa sensación.
Así, incluso alguien como Oguri entrecerró ligeramente los ojos. Esto, susurró, aunque entonces se percató de que Star le había puesto un dedo sobre los labios. Asintió sutilmente y guardó silencio. Así era. No había necesidad de especular. Lo único que tenían que hacer era correr. Capítulo 176. Se una estrella guía. Saludos. Soy Akikawa Yayoi, y seré la locutora de hoy. Una breve pausa. Ah, esto es increíble. Así que esto es lo que se siente al ser locutora. Por favor, tenga cuidado, director. El micrófono está a punto de caerse. Ah, ¿qué? El grito de la directora Akikawa resonó por los altavoces, seguido de un maullido apagado del gato sentado en su sombrero. Ah, el micrófono. Atena, ten cuidado. Come. Dicta Striker sonrió mientras se recostaba en su asiento. Nuestro director, señores, dijo. Mejiro Ardan soltó una risita. Pero esa excentricidad es precisamente lo que la hace increíble, ¿no?, dijo, ocultando su risita tras la mano. Además, creo que tú también mostrarías ese entusiasmo si fueras locutora. Tal vez. Dicta no lo negó, antes de dedicarle una sonrisa pícara. Pero tú también estarás allí, ¿verdad? Ardan soltó una risita, sin confirmar ni desmentir nada. Detrás de los dos, Sakura chilló o simplemente observaba con expresión apática. Ejem, y yo soy Ayakawa Tazuna. Yo también haré de locutor. Es la primera vez que lo hago, así que pido disculpas si cometo algún error. Negación. Lo harás genial, Tazuna. Otro suave maullido siguió a las palabras del director. Director, por favor, deje de agitar el micrófono. El cable se va a romper. Kitahara Jo sonrió con ironía. Podía imaginarse fácilmente a la entusiasta directora agitando el micrófono como solía hacerlo con su abanico. Sigues siendo locutor, susurró mientras se frotaba la barbilla. Quizás sea algo que pueda hacer después de dejar de ser entrenador. A su lado, Yusara Tarou rió cortésmente. Ese es un camino bastante común para nosotros, los entrenadores. Luego frunció ligeramente el ceño. Aunque creo que aún te queda mucho tiempo antes de que tengas que retirarte, Kitahara-senpai. Lo sé, dijo Kitahara encogiéndose de hombros. Estaba pensando en ello. Ahora creo que la pista está preparada. Es hora de la carrera de hoy. De acuerdo. 2000 metros, condiciones firmes, cielos despejados, es hora de que comience la NAA Trial Stacks. ¿Ya tienen un nombre? Una leve tos. En fin, llamemos a nuestros corredores para hoy. Espléndido. La multitud de estudiantes se emocionó, charlando entre sí mientras esperaban a que los 5 Umamusume salieran a la pista. Aunque solo había 5 corredores en la carrera de prueba de hoy, eso no disminuyó en absoluto la emoción. Porque los Umamusume que correrían hoy eran todos atletas de élite, quizás incluso de talla mundial. Eran todos Umamusume tan poderosos que habían moldeado el rumbo de la generación actual. Poder. Y velocidad. El monstruo que carga con fuerza explosiva, destrozando todo lo que se interpone en su camino. Número 1, Gorra Oguri. Una explosión de vítores siguió a la llegada de Oguri Cap a su puerta. Respiró hondo mientras caminaba, y una vez justo detrás de ella, sacudió la cabeza como de costumbre, haciendo que su cabello se despeinara. Y aunque su expresión permaneció impasible, quienes la conocían pudieron ver la emoción que bullía en sus ojos. Una increíble Umamusume que llegó de América, ahora demuestra su poder y astucia aquí en la tierra del sol naciente. Número 2, obedece a tu amo. Ouba sonrió con cariño al escuchar las palabras de Tazuna. Sin embargo, su sonrisa se tornó irónica mientras se dirigía a su puerta. Debía tomar los elogios de Tazuna con reservas. Después de todo, aunque fuera de clase mundial o lo que fuera, Tazuna siempre lograba vencerla cuando competían juntas. Brillante. Jamás creí que presenciaría a una Umamusume capaz de protagonizar una gran evasión en cada carrera, pero me alegra decir que me equivoqué. Número 3, Estrella Floreciente.
Star puso los ojos en blanco al entrar en la pista. No es que ser una escapista la hiciera especial, simplemente era demasiado tonta para usar cualquier otra táctica. Las grandes escapadas se habían convertido en su estilo predilecto porque tenía la resistencia necesaria. Tampoco ayudaba que todas sus habilidades estuvieran orientadas a llevar la delantera. Y ahora llega la intrépida aspirante de hoy. Procedente del centro de Tokio, se propone convertirse en la Umamusume más fuerte. Número 4, Inari 1. Inari soltó una risita débil mientras se dirigía a su puerta. Se había jactado de sí misma cuando Tazuna la entrevistó antes, resultó que era para esto. Tal vez debería haberlo moderado, susurró, antes de negar con la cabeza. No, no. Tengo que hacerlo. Después de todo, me convertiré en la más fuerte. Conquistando. La general del equipo Kitahara, destrozando prejuicios y límites con su mente. El superpoder con docenas de armas. Número 5, Belno Light. Belno soltó una risita al entrar por su puerta. El director Akikawa la estaba pintando como una superheroína, pero en realidad no tenía nada de especial. Además, la única razón por la que su dominio había adoptado tantas formas era porque estaba compensando el hecho de que estaba incompleto. Ahora, todos nuestros corredores se han reunido en sus respectivas puertas. Se acerca la hora de la carrera. De acuerdo. Prepárense. El murmullo se fue apagando poco a poco. Muchos estudiantes se inclinaron hacia adelante, con los puños apretados por la expectación, esperando a que se abrieran las puertas. Al fin y al cabo, aunque se tratara de una carrera de prueba, 4 de ellos eran atletas excepcionales que destacaban por encima de todos los demás. Muchos habían visto al Takarazuka Kinen hacía unos meses, y una actuación tan deslumbrante era difícil de olvidar. Los segundos transcurrían mientras la tensión aumentaba. El mundo quedó en silencio, solo interrumpido por el silbido ocasional del viento al pasar. Entonces. Estallido. Y ya han salido. Blasem Star toma la delantera, con Belno Light en segundo lugar. Emoción. Bowbajur Master se encuentra en el medio en el tercer lugar, mientras que Oguri Cape e Inariwan se disputan el cuarto lugar. Inariwan apretó los dientes mientras corría hacia adelante con todas sus fuerzas. El director no se equivocaba al decir que ella y Oguri estaban compitiendo por el cuarto lugar, pero ni siquiera era intencional. Aunque solía correr como corredora de remate, sabía que eso no funcionaría aquí. El ritmo de Blasem Star era demasiado dominante, y si intentaba correr a su ritmo habitual, se quedaría completamente atrás. Así que esta vez, había intentado correr como corredora de seguimiento. No era la mejor, pero dadas las circunstancias, no había mejor momento que ahora. Por desgracia, sus esperanzas se desvanecieron rápidamente cuando todos los demás la adelantaron. Belno y Ouba corrían como Late Serges, y aún así la superaron al igualar el ritmo que Star había marcado. Incluso le costaba competir con Oguri, quien había disminuido la velocidad intencionadamente para mantenerse rezagada. Así que este fue el más fuerte. La disparidad era devastadora. Comprendía por qué tantos se habían quejado en silencio cada vez que hablaban de ellos, e incluso por qué algunos habían decidido retirarse por miedo y desesperanza. La generación de los milagros no era solo un nombre cursi inventado por un periodista, sino una descripción genuina de esta generación. De alguna manera, casi una docena de Umamusume habían aparecido en la misma generación, cada una capaz de convertirse en campeona si hubiera debutado por su cuenta. Sin embargo, a pesar de esos sentimientos que la abrumaban, Inariwan se sorprendió sonriendo con locura. Esto es todo, susurró entre respiraciones, con las pupilas dilatadas y los ojos ardiendo de intensa emoción. Al principio, solo unas diminutas llamas brotaban de las suelas de sus zapatos. Tan pequeñas que muchos podrían haber pensado que era solo un efecto de la luz. Sin embargo, cuando Oguri Cap la adelantó con aparente facilidad, esas diminutas llamas comenzaron a crecer, volviéndose más brillantes y grandes a medida que Inariwan quedaba atrás. Su corazón latía con fuerza. Un zumbido constante llenaba sus oídos. El mundo parecía oscurecerse y casi podía jurar que veía algo extraño frente a ella.
Pero nada de eso le importaba, y Nariwan sonreía tan ampliamente que le dolían las mejillas. Porque más que nada, quería ser como ellos. Quería correr como ellos. Quería correr con ellos. ¿Asombro? Podría ser. Y increíble. Puede que me equivoque, pero eso podría ser. Blasemestar, al llegar a la marca de los 1200 metros, sonrió mientras miraba hacia el otro lado de la pista. Inariwan se había quedado completamente atrás, pero su posición no importaba. No muy lejos de ella, los ojos de Bell Nolight se abrieron de par en par al sentir una presión familiar que recorría toda la pista. El sudor se acumulaba en su frente mientras una intensa ola de calor la envolvía, ardiendo con más fuerza que la luz del sol del atardecer. Obedece a tu amo, que estaba a punto de intentar adelantar a Belno, notó que disminuía ligeramente la velocidad al sentir una intensa oleada de calor. Miró rápidamente hacia atrás y, al ver a Inariwan, sonrió con picardía. Así que por eso ha estado tan pendiente, susurró, intrigada y divertida a la vez. Oguri Cap solo sonrió mientras seguía acelerando, el humo oscuro se enroscaba alrededor de sus piernas mientras avanzaba en una tormenta triunfal. Muy atrás, las llamas que brotaban de las plantas de los pies de Inariwan parecían luchar contra un umbral invisible. El aire se agitaba a su alrededor mientras corría, y aunque se mantenía muy por detrás de las otras cuatro, quienes observaban desde las gradas no podían evitar sentir que esta desconocida Umamusume pronto mostraría algo increíble. Y apenas unos instantes después, la visión de Inari se iluminó repentinamente al disiparse la oscuridad que la rodeaba. Sus ojos brillaron con un intenso color azul, y una risa astuta, parecida a la de un zorro, brotó de sus labios mientras una increíble oleada de fuerza recorría cada célula de su cuerpo. Despertar del dominio. Foxfire Bengala. Las llamas que la rodeaban se convirtieron en una inmensa tormenta de fuego, ardiendo y girando en un torbellino. El césped cuidadosamente podado bajo ella comenzó a arder, incapaz de soportar el intenso calor que de repente se elevó hacia el cielo. Y en medio de todo aquello, Inariwan reía a carcajadas mientras aceleraba hacia adelante a una velocidad aterradora. Emoción. Inariwan está acelerando. Su dominio está ardiendo. Director, por favor, tenga cuidado. Por supuesto, no fue suficiente. Para cuando Inari activó su dominio, los otros 4 corredores ya habían alcanzado la marca de los 1500 metros. Por muy explosiva que fuera su aceleración, jamás podría cortar la distancia que la separaba de ellos. Pero eso no significaba que no lo intentaría. Llevo mucho tiempo esperando esto, gritó, con los ojos brillantes mientras se lanzaba hacia adelante. Nunca se había sentido tan fuerte, tan rápida. En ese momento, sentía que todo su ser cantaba al unísono, con la esperanza de poder acortar la distancia que la separaba de las legendarias corredoras que la habían inspirado. Y realmente se estaba reduciendo. En ese momento, Bell Nolight ocupaba el 4º lugar, y la distancia entre ellos era de casi 90 longitudes. Y en el instante en que Inari activó su dominio, esa distancia comenzó a acortarse. Inariwan no se dio cuenta. Lo único en lo que podía pensar era en el fuego que ahora corría por sus venas y en la intensa sensación de poder que dominaba cada uno de sus pensamientos. Era el momento. Desde que vio la Copa de Japón del año pasado, supo que quería competir contra Star y Oguri. Sabía que estaba muy por detrás de ellas, pero eso no le importaba. Aunque la diferencia entre ellas fuera abismal, eso solo significaba que tenía que afrontar las tribulaciones del cielo para intentar acortar la distancia. Entonces ella rió. Rió y rió, las lágrimas en sus ojos se convirtieron en vapor mientras avanzaba a toda velocidad. Entonces, Blasemestar cruza la línea de meta en primer lugar. Increíble. Aceleró en el último segundo y adelantó a Oguri Cap. Sus palabras no fueron escuchadas. Inariwan siguió corriendo. Siguió riendo. El mundo se sentía radiante en ese momento, y al doblar la última esquina, su sonrisa se ensanchó aún más al ver a los otros 4 corredores esperándola en la meta. Ya casi llego, gritó,
sintiendo una alegría inmensa mientras corría hacia ellos. Enseguida, ella también cruzó la línea de meta a 37 cuerpos de Bell No Light. Tal diferencia podría parecer abrumadora, pero el hecho de que lograra acortar esa distancia en tan poco tiempo demostraba lo rápida que se había vuelto en el momento en que su dominio se desató. Y en el instante en que Inari cruzó la meta, las llamas tras ella finalmente se extinguieron y se desplomó en el suelo con el rostro cubierto de sudor. Aún así, no pudo evitar sonreír ampliamente mientras alzaba el puño al cielo. ¿Viste eso, Star Anegüe? Star sonrió dulcemente mientras se arrodillaba y le acariciaba la cabeza. Lo hice. Su mirada se suavizó. Felicidades, Inari-wan. Inari-wan simplemente sonrió. Sentada en las gradas, Fujimasa March observaba con la mirada perdida, antes de levantarse en silencio de su asiento y marcharse. Capítulo 177, una estrella guía. Decir que la entrada de Inari-wan fue explosiva sería quedarse corto. Los dominios ya no eran el superpoder oculto que alguna vez fueron, pero seguían siendo un reino exclusivo para unos pocos elegidos. Un Umamusume podía pasar toda su vida sin haber alcanzado sus límites, y aquellos que se habían topado con esa imponente muralla sabían lo increíblemente difícil que era superarla. Y de repente apareció Inari-wan, una novata prácticamente desconocida que se había mudado recientemente a Central tras competir principalmente en circuitos locales. Hubo cierto escepticismo cuando declaró abiertamente que me desafiaría en una carrera, y ese escepticismo no hizo más que aumentar cuando aquella simple carrera de práctica se amplió hasta incluir a Oguri, Bell No y Ouba. Sin embargo, Inari demostró que no era alguien a quien subestimar. A pesar de estar tan rezagada que la victoria parecía imposible, a pesar de saber cuánto más tenía que mejorar si quería competir a nuestro nivel, no se rindió. La tenacidad que la caracterizaba se había transformado en una llama rugiente, y en una lluvia de fuego cegador, el dominio de Inari hizo su primera aparición en este mundo. No importó que Inari-wan quedara en último lugar, la atención de todos se centró en el hecho de que otra Umamusume ahora poseía un dominio. El apasionado discurso del director Akikawa durante el despertar de Inari permaneció especialmente vívido en la mente de todos, y la gente bromeaba diciendo que el director podría trabajar como locutor. El hecho de que el director lograra ver un dominio pasó completamente desapercibido para todos. Y como no quería que un francotirador me apuntara a la cabeza, tampoco lo mencioné. Y 500, gritó Inari uno antes de desplomarse sobre la arena, con el rostro cubierto de sudor y arena, mientras le temblaban los brazos y las piernas. Acababa de terminar su tercera serie de saltos de tijera y, por lo que parecía, no se levantaría pronto. Felicidades. Esta vez has alcanzado el objetivo, dije. Mientras tanto, Yusara Tarou miraba a Inari-wan completamente atónito, tras haber dejado caer accidentalmente su portapapeles en la arena. Eso fue, susurró, sin poder creer que Inari hubiera alcanzado la meta que le había fijado para ese día. Su sorpresa estaba más que justificada, teniendo en cuenta que Inari solo había logrado hacer alrededor de 300 saltos antes de agotarse por completo, y sin embargo, en el lapso de unos pocos días, de repente pasó a ser capaz de hacer 500. Esto es de esperar, le dije, recordando los detalles que Tamamo me había contado sobre su propio despertar. Durante unas semanas, Inari será mucho más fuerte de lo normal, antes de que toda esa energía se disipe. Sonreí levemente. Una vez que eso suceda, volverá a la normalidad, pero con suficiente tiempo y dedicación, podrá entrenarse hasta alcanzar este nivel e incluso superarlo. Tarou tardó un momento en asimilar todo lo que había dicho, antes de asentir lentamente. Así que este es el poder de un dominio, concluyó. Asentí y él tarareó. Es una lástima que no pueda verlo. Lo lograrás, algún día, dije con seguridad. Y aunque Tarou parecía bastante confundido sobre de dónde provenía mi confianza, se alegró de ver que tenía tanta fe en su aprendiz. Eso es, correcto, exclamó Inari-wan, alzando el puño hacia él. Solo, espera, muchacho. Voy, camino al gran escenario. Tarou suspiró al oír que lo llamaban chico otra vez, aunque no pudo ocultar del todo la cariñosa sonrisa que se dibujó en sus labios.
Por cierto, Staranewe, Inari respiró hondo antes de incorporarse lentamente. ¿Dónde está March? No la he visto hoy. Ante esto, mi expresión se tornó algo incómoda, y me esforcé por no fruncir el ceño al recordar las palabras que March me había dicho esa mañana. Está ocupada hoy, dije, guiñándole un ojo para disimular mis verdaderos sentimientos. Volveremos pronto, así que estará comprando regalos cuando regresemos a casa. Necesitaría tener una larga y seria conversación con ella antes de irnos de Okinawa. Sería sumamente incómodo, pero si no cortaba esto de raíz, podría convertirse en un problema completamente diferente. ¡Qué desastre! Ah, es verdad. Las orejas de Inari se agacharon. Te vas pronto, ¿no es así, Staranewe? Asentí. En 5 días, dije, y luego sonreí mientras le acariciaba la cabeza. No estés triste. Esto no es un adiós definitivo, y aún podemos vernos cuando regresemos atrás en Central. Sonreí. No seas tímida. Puedes pasarte por nuestra sala del club cuando quieras. No puedo garantizar que siempre esté allí, pero es el mejor lugar donde puedes encontrarnos. La sala del club del equipo Kitahara. Susurró Inari con asombro. Mientras tanto, Taro estaba encantado con la invitación. Entonces pasaremos a visitarte cuando tengamos tiempo, Blossom-san. Le hice un gesto de aprobación con el pulgar. Pasaron las horas y, al acercarse la medianoche, los apartamentos que el director Akikawa había alquilado para los estudiantes quedaron gradualmente en silencio a medida que estos se dormían. Cada habitación se oscureció al apagarse las luces, y pronto incluso las de los pasillos se apagaron, sumiendo a los edificios en la oscuridad. Pero había una habitación que permanecía tenuemente iluminada únicamente por una débil lámpara de escritorio. Fujimasa March suspiró suavemente mientras completaba el registro de sus observaciones del día. O mejor dicho, finalmente había logrado terminar las observaciones que había realizado durante la carrera de prueba celebrada hacía unos días. Aunque solo era una carrera de prueba, ninguno de los corredores se estaba conteniendo. Ella había aprendido mucho solo con la intuición, y tenía algunas preguntas que necesitaba hacerle a Bell Nolight para comprobar si sus suposiciones eran ciertas. Por desgracia, eso tendría que esperar. Su compañera de habitación ya llevaba mucho tiempo dormida. TCH. Apretó los dientes en silencio. Terminar este informe había sido duro. No solo porque aún le costaba creer lo que había visto, sino también por los terribles sentimientos que aún experimentaba. Tan solo pensar en lo que había presenciado le quemaba la garganta, y le costaba un gran esfuerzo no golpear la pared. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué más le quedaba? Inari-wan demostró claramente que March no merecía estar allí. Inari-wan la había superado con creces, y ni siquiera fue una competencia. Al principio, creyó que el entrenamiento de Star había ayudado a acortar la distancia, aunque fuera ligeramente, pero ahora veía la verdad, la brecha solo se había ampliado. Sus amigas se estaban volviendo aún más inalcanzables. Fujimasa March seguía siendo una extraña en el equipo Kitahara. Su talento, sus habilidades, no encajaban con el legendario equipo al que había sido incorporada. De hecho, Inari-wan probablemente se adaptaba mucho mejor. Su crecimiento era impresionante, su espíritu indomable ante la derrota, e incluso demostró aptitud tanto en césped como en tierra. Comparada con ella, March era la que parecía una copia barata. Ah. Ja ja. Una risa suave brotó de sus labios. Luego se hizo más fuerte, más frenética, más nerviosa. Pero se obligó a guardar silencio, aunque eso significara apretarse la mandíbula con fuerza. No podía gritar, Bell Nolight seguía dormida, y se sentiría aún peor si la despertaba sin querer. Pero la risa continuó. Superó el fuego que le ahogaba la garganta, escapando en suaves graznidos y sollozos mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Una mueca de dolor se dibujó en sus labios mientras se pasaba las manos por la cara, casi como si intentara arrancársela. Ella siguió riendo suavemente, apenas conteniéndose al morderse los labios. El cuaderno en el que escribía comenzó a arrugarse mientras las lágrimas caían sobre el papel.
¿Qué sentido tenía todo esto? Minutos después, su risa finalmente cesó, pero la dejó con una sensación de vacío, como si le hubieran arrancado el pecho por dentro. Respiró hondo con un escalofrío mientras se secaba rápidamente los ojos. Necesito dormir, susurró, con la voz aún ronca por lo que había sufrido. Justo en ese momento, March aguzó el oído al oír un suave raspado y se giró justo a tiempo para ver un trozo de papel deslizarse por debajo de la puerta y entrar en la habitación. Parpadeó sorprendida y, tras dudar un momento, se acercó y lo recogió. Al otro lado había un mensaje. Ven a la playa. Decía, aparentemente escrito por Oguri. Por un instante, se preguntó si alguien habría logrado recrear fielmente la letra ilegible de Oguri, pero rápidamente desechó la idea. Tal dedicación a algo tan insignificante no era algo que cualquiera haría. Lo que significaba que la posibilidad más probable era que Oguri le estuviera pidiendo sinceramente que fueran a la playa. Pero, ¿por qué? ¿Por qué a la playa? ¿Por qué ahora? ¿Fue porque se había perdido el entrenamiento de hoy? Olvídalo. Podía guardarse las preguntas para cuando finalmente se encontraran. Respiró hondo, dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo. Luego cogió las llaves y, con la mayor discreción posible, cerró la puerta tras de sí y se dirigió hacia la playa, justo al lado del edificio del condominio. Capítulo 178, una estrella guía. Fujimasa March no tardó mucho en llegar a la playa. Al principio, le preocupaba tener que dedicar un rato a explorar. Después de todo, la playa era bastante grande y Oguri no había mencionado dónde quería encontrarse con ella. Sus preocupaciones eran infundadas, y en lugar de eso, la invadió una creciente confusión al ver a Blasem estar sentada en un tronco, con el rostro iluminado por el crepitar de una hoguera. Un pequeño montón de ramas y hojas yacía justo a su lado, y de vez en cuando alimentaba el fuego cuando las llamas comenzaban a debilitarse. March se quedó mirando incrédula durante un rato, sorprendida de no haberse dado cuenta de que alguien estaba detrás de ella. Solo cuando una mano le tocó el hombro lo notó, y gritó de terror mientras se giraba rápidamente. Allí se encontró con Oguri Cap, con su expresión tan inexpresiva como siempre. El ruido finalmente llamó la atención de Star, quien sonrió levemente mientras se giraba hacia ellos. Ah, ahí estás, March. Señaló el otro tronco que había traído junto a la fogata. ¿Puedes sentarte? Seguro que ha sido un día largo para todos, y un pequeño descanso junto a la fogata no les vendría mal, ¿verdad? March arqueó una ceja. ¿Acaso Star estaba fingiendo un acento? Parecía que sí, hablaba como si fuera una sabia o algo así. Y viendo cómo sus labios se contraían de vez en cuando, probablemente se lo estaba pasando de maravilla. Antes de que pudiera pensar más, Oguri la empujó sutilmente. Vamos, dijo, y aunque March se sintió un poco reacia, finalmente comenzó a caminar hacia el pequeño campamento que Star claramente se había tomado el tiempo de construir. Star le indicó que se sentara, y March asintió en silencio mientras se sentaba en el tronco frente al suyo. Suspiró aliviada al sentir el calor de la fogata en su piel, aunque era pleno verano, la noche aún era algo fría, incluso para ella. Oguri asintió con la cabeza en cuanto vio a March sentarse, antes de sentarse ella también junto a Star, con una expresión aún monótona mientras prácticamente se apretujaba contra Star. ¿Y de qué se trata todo esto?, preguntó ella. Star la observó un instante antes de echar otro palo al fuego. Sabes perfectamente de qué se trata, Fujimasa March, dijo, con sus ojos azules brillando de forma inquietante en la oscuridad de la noche. No puedes dejarme con palabras tan preocupantes y suponer que permaneceré impasible. Jeje. March sonrió con picardía. Es cierto, ¿no? Star frunció el ceño profundamente. No puedo estar en desacuerdo, sí. Pero esas palabras son demasiado duras. Echó otro palo al fuego. Tú y yo somos personas fundamentalmente diferentes. Compararte conmigo solo traería sufrimiento innecesario. ¿Comparación? Se burló. Ni hablar. Es la pura verdad. La sonrisa que esbozó era fea y dolorosa. Deja de ocultarlo, no tengo el talento para quedarme aquí.
No merezco estar aquí. Apretó los puños. Tú mismo lo has visto, ¿no? Hice ese entrenamiento extenuante durante un mes y apenas mejoré. Respiró hondo, con un temblor, mientras miraba sus manos. Ya está. He llegado a mi límite. No hay más camino que seguir. Star guardó silencio durante un rato, clavando sus inquietantes ojos azules en los de ella. Pero a pesar de la creciente incomodidad que sentía, su ira ardía con más fuerza, así que sostuvo la mirada de Star con una mirada amenazante, desafiándola a que intentara decir lo contrario. Y finalmente, Star fue la primera en cerrar los ojos, y Marge sintió una profunda vergüenza por la satisfacción que experimentó ante una victoria tan insignificante. Pero entonces Star se puso de pie de repente. Supongo que este es mi error, admitió, suspirando suavemente mientras contemplaba el cielo estrellado. No haber mencionado algo tan obvio, supongo que la emoción me jugó una mala pasada esta vez. ¿Hablar de qué? Preguntó Marge en voz baja, mirando a Oguri para ver si tenía alguna idea. Pero Oguri no dio ninguna señal, simplemente tomó el relevo de Star y empezó a echar unos palos al fuego. Star respiró hondo rápidamente, antes de que aquellos ojos azules, de un brillo inquietante, volvieran a mirarla. Marzo, ¿por qué corres? Marge parpadeó. Frunció el ceño. ¿Por qué corro? ¿Qué importa eso? Al oír su respuesta, la expresión de Star se tornó melancólica y algo nostálgica, como si estuviera contemplando algo familiar. Adivina de todos modos, dijo. Marge frunció el ceño. Corro para ganar. ¿Acaso no es ese el objetivo? Star asintió. Supongo que esa es la respuesta habitual, sí. Luego volvió a sentarse y, con el rostro iluminado por el parpadeo de la hoguera, su figura parecía casi fantasmal en medio de la oscuridad de la medianoche. ¿Y esa es tu mayor debilidad? ¿Qué? Yo también fui como tú, dijo Star, dibujando pequeños círculos en la arena con su zapato. No disfrutaba corriendo y solo participaba en las carreras para conseguir la corona. Ni más ni menos. Una relación puramente profesional. Sonrió levemente. Pensándolo bien, me hizo infeliz. Y si no me hubieran apoyado todos en todo momento, no sé dónde habría terminado. No hay nada de malo en perseguir la victoria, continuó solemnemente. Al fin y al cabo, ese es el lema de nuestro Trasen. Pero que la victoria sea la única razón para correr es condenarnos a arder como estrellas moribundas. Sacudió la cabeza. Esa no es forma de vivir. Marge no estaba segura de qué expresión tenía en el rostro en ese momento, pero fuera la que fuese, debía ser tan terrible que la mirada de Star se suavizó. ¿Y qué? Preguntó con voz inexpresiva. ¿Qué tiene que ver eso con que yo sea débil? Star cerró los ojos. Estoy segura de que todos se sorprendieron bastante cuando Inariwan reveló su dominio por primera vez, dijo. El repentino cambio de tema hizo que Marge parpadeara, pero dejó que Star continuara. Sin duda fue una demostración explosiva. Incluso yo me sorprendí de la intensidad de esas llamas. Marge se quedó mirando fijamente y luego entrecerró los ojos. La forma en que Star lo dijo hizo que pareciera como si. ¿Ya lo sabías? Preguntó ella. Sospechaba que estaba al borde del abismo, corrigió. Y mientras la entrenaba, mi sospecha se reforzó aún más. Los ojos de Marge se oscurecieron. Así que ella es más talentosa. No. Star sonrió levemente. Dominios, límites, tal vez el talento tenga algo que ver, pero solo una pequeña parte. Apretó el puño. Tras reflexionar y preguntar a quienes han explorado ese ámbito, ahora creo que un dominio tiene poco o nada que ver con la fuerza de un Umamusume. Se encogió de hombros. Inariwan lo demostró claramente, ¿no? Ella supuso que Star no se equivocaba. Después de todo, si los dominios realmente eran la cúspide del poder, entonces ¿por qué Inariwan había desbloqueado el suyo, mientras que Umamusume como dicta Striker o Super cree que aún eran incapaces de hacerlo? En cambio, creo que está impulsado por el deseo. Marge frunció el ceño.
Deseo. Ella asintió. Tamamo Cross, obedece a tu maestro, Belno, y Nariwan, todos ellos llevaban consigo otra razón para correr. La victoria en sí misma no significaba mucho para ellos, cada uno tenía sus propios motivos para entrar en la arena. Algo por lo que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas. Marzo. ¿Cuál es tu deseo? Ah, así que eso era todo. Ella no tenía ninguna. Ganar carreras parecía la opción más lógica, pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que no sentía un verdadero deseo por ello. Era simplemente una meta que se había fijado arbitrariamente. Desde que llegó a Central, se había dejado llevar por la corriente. Sé que mencionaste que deseas alejarte de Central y regresar a las carreras locales, pero te ruego que reconsideres tu decisión. Star sonrió levemente mientras extendía la mano hacia ella, con la piel teñida de naranja por el resplandor de la hoguera. Ven con nosotros de vuelta a Kasamatsu. Tómate tu tiempo. Y tal vez encuentres una pista para tu respuesta. De todas formas, volveré contigo, dijo March. Pero está bien. Lo pospondré un poco. Star asintió seriamente. Eso es todo lo que pido. Un momento de silencio se instaló entre ellos. March se recostó discretamente sobre el tronco en el que había estado sentada, aliviada en silencio de que la conversación pareciera haber terminado por el momento. No se había dado cuenta antes, pero que Star la interrogara directamente no había sido una experiencia agradable. Sentía como si le estuvieran leyendo el alma, como si sus pensamientos más íntimos hubieran quedado al descubierto. De repente, Oguri sacó de la nada una bolsa entera de malvaviscos. ¿Quieres?, le preguntó a Star, abriendo la bolsa y cogiendo uno. Star parpadeó. ¿Dónde? Negó con la cabeza. No importa. Luego sonrió mientras tomaba el malvavisco que le ofrecían. Pero yo tomaré uno. Tú también deberías, March. Sonrió. Incluso tenemos palitos para asarlos. March se quedó mirando un momento, desconcertada por el repentino cambio de actitud, antes de simplemente resoplar mientras tomaba un malvavisco para ella. Pasaron el resto de la noche junto a aquella hoguera improvisada, comiendo malvaviscos asados bajo el cielo estrellado. Capítulo 179, una estrella guía. Habían pasado varios días desde aquella breve charla que tuve con March, y por fin había llegado el momento de regresar a Kasamatsu. Nos aseguramos de ser discretos, no queríamos llamar la atención mientras volvíamos a casa. Así que lo único que hice fue despedirme de Inariwan a primera hora de la mañana antes de ir al aeropuerto. Tras un par de horas de vuelo, aterrizamos de nuevo en Tokio. Pero nuestro viaje aún no había terminado. En cuanto aterrizamos, subimos inmediatamente al Shinkansen y nos dirigimos hacia Kasamatsu. Fueron otras 5 horas de viaje que se sumaron al vuelo que ya habíamos realizado, y cuando llegamos a Kasamatsu ya era tarde. Como es lógico, nadie estaba especialmente contento con tanto viaje. Mi espalda. Kitahara hizo una mueca, estremeciéndose mientras presionaba su espalda con ambas manos. Le sonreí. Ya estás envejeciendo, dije, aunque yo no parecía mucho mejor. Estaba sentada en un banco justo afuera de la estación de tren, con el rostro pálido, mientras me masajeaba lentamente las orejas. Apenas podía oír nada con el zumbido constante en los oídos. Gimió Oguri, casi aplastando su rostro contra mi hombro mientras cerraba los ojos con fuerza. Al parecer, le dolía la cabeza después del vuelo, y el largo viaje en el Shinkansen no había ayudado en absoluto. March ni siquiera tenía fuerzas para decir nada, su expresión era completamente inexpresiva mientras se desplomaba en el banco. Si no fuera porque aún podía oír su respiración, me habría convencido de que estaba muerta. Bell nos soltó una risita irónica al ver nuestra expresión. Todo mejorará con el tiempo, prometió. Le devolví una mirada impasible, particularmente molesta al ver que Bell no se veía perfectamente bien. Y todo se debía a que Bell no había sido lo suficientemente inteligente como para guardar parte de la medicina que todos habían recibido durante el vuelo a Okinawa, evitando así la angustia que Oguri y yo estábamos sufriendo. Como cabría esperar del general divino.
Tal perspicacia táctica es difícil de refutar. Bueno, dejando eso de lado. Parece que no ha cambiado mucho, dije, sonriendo levemente mientras contemplaba el paisaje familiar. Los mismos edificios antiguos, las mismas calles desiertas, el mismo horizonte vacío, incluso después de otro año. El crecimiento desenfrenado que se está produciendo en todo Japón aún no ha alterado la tranquila sencillez de Kasamatsu. Kitahara se encogió de hombros. Esto es Kasamatsu. Aquí nada cambia. Sonrió. Al fin y al cabo, es nuestra base inicial. No podemos permitir que las cosas cambien demasiado. Sonreí con suficiencia. Supongo que no se equivocaba en eso. Es decir, Kasamatsu apenas cambió durante los años que pasé creciendo aquí, e incluso después de que el equipo Kitahara empezara a ganar popularidad, el pueblo siguió siendo el mismo de siempre. Pero aún así, llamamos a Kasamatsu nuestra base de operaciones. Probablemente volvió a jugar a videojuegos. Gemí mientras me ponía de pie lentamente, tambaleándome un poco. Bueno, ya basta de descansar. Sonreí, apartando las manos de mis orejas. Vamos al izakaya de mis padres. Seguramente todos se preguntan dónde estamos a estas alturas. Y como por arte de magia, Oguri se adelantó de inmediato, su semblante enfermizo desapareció al instante ante la promesa de comida. Vamos, exclamó, agarrándome de la mano y tirando de mí. Abrí los ojos de par en par mientras intentaba detenerla, pero inevitablemente me encontré separada de los demás al ser arrastrada. Mientras observaba las figuras que se alejaban, March dejó escapar un débil gorgoteo. Bell no rió entre dientes mientras ayudaba a March a levantarse. Como era de esperar, Oguri y yo fuimos los primeros en llegar al izakaya de mis padres. Al igual que el resto de Kasamatsu, el lugar lucía exactamente como lo recordaba. El mismo menú escrito en una pizarra, justo afuera de la puerta. La misma luz cálida y anaranjada que se filtraba a través de la puerta corrediza de papel. La cola de Oguri se meneaba mientras miraba al frente, pero en una increíble muestra de autocontrol, no entró corriendo. En cambio, se quedó mirando la puerta como si fuera su némesis más odiada, moviendo las patas con impaciencia mientras su cola se agitaba con ansias. Sonreí. ¿No vas a entrar? Ella negó con la cabeza. Todavía no, dijo. Todos tienen que estar aquí. Me reí entre dientes y le pellizqué las mejillas. Ella me miró confundida, pero yo solo sonreí. Finalmente, todos los demás me alcanzaron. Bell no se quedó particularmente sorprendida al ver que Oguri no había entrado corriendo, y le dediqué un gesto de comprensión. March aún se veía un poco pálida, pero al menos tenía buen aspecto, así que no temí que se desmayara. Con todos aquí, finalmente entramos. ¿Y cuánta comida? Fue lo que oí antes de que una mancha gris pasara corriendo a mi lado, se sentara en una de las mesas y comenzara a devorar el enorme okonomiyaki que habían colocado estratégicamente allí. Justo cuando estaba a punto de tomar otra cucharada, se giró hacia mí con los ojos brillantes. Estar. Vamos. La miré fijamente un momento, luego eché un vistazo a la docena de personas que nos observaban y después volví a mirarla. Vamos. Al menos saluda a todos, dije débilmente, antes de esbozar una sonrisa pícara y saludarlos con la mano. Hola. Mi padre resopló, antes de que mi madre le diera una palmada en la espalda. Hizo una mueca y se aclaró la garganta rápidamente. Bienvenida de nuevo, Star, dijo, aunque aún se esforzaba por no sonreír con picardía mientras veía a Oguri devorar su segundo plato de okonomiyaki. Mi madre puso los ojos en blanco antes de sonreír con dulzura. Bienvenido a casa. Hogar. Sí. Le devolví la sonrisa. Estoy en casa. Nuestra fiesta de bienvenida se prolongó hasta bien entrada la noche. Mi familia había venido preparada. Esta vez, sabiendo que volveríamos a casa, mis padres habían preparado un festín enorme para saciar al monstruo gris. Decenas y decenas de platos, cada uno repleto de tanta comida que la cantidad de calorías que contenía provocaría un infarto a cualquier nutricionista. Por supuesto, semejante festín requeriría una cantidad igualmente asombrosa de ingredientes.
Pero el dinero dejó de ser un problema hace mucho tiempo, desde que empecé a enviarles a mis padres una parte de mis ganancias de las carreras. A estas alturas, incluso si ya no trabajaban, podían vivir cómodamente el resto de sus vidas sin preocuparse por el dinero. Dejando eso de lado, esta no era solo una fiesta para mí, sino para todos. Witenarubi, los padres de Belno, el trío de esmatones y su entrenador, y el entrenador Shibasaki, era prácticamente la misma lista que la fiesta del año pasado. El único que faltaba era Musaka, y eso se debía a que estaba de vacaciones. Y puesto que Shibasaki estaba aquí, se quedó mirando su jarra de cerveza durante un buen rato, asimilando en silencio todo lo que le había contado sobre la situación de March. Tenía las manos blancas de tanto apretar el asa de la jarra, antes de levantarla bruscamente. No paró de beber hasta vaciarla por completo. No dio un portazo al dejar el vaso, pero bien podría haberlo hecho. Ya veo, dijo finalmente, seguido de un suspiro cansado. Marzo. Cerré los ojos. Fue mi culpa, admití sin reservas, porque era cierto. Me había encaprichado tanto con Inariwan que me había olvidado por completo de cómo se sentía March. Ya sabía que a menudo sentía celos de todos en el equipo Kitahara, y aún así no me planteé cómo se habría sentido después de ver esa carrera de prueba. Shibasaki negó con la cabeza. No, es que. Suspiró. Yo también tengo la culpa. Ella me llamó muchas veces por eso. Sé lo que ha estado sintiendo. Apretó los dientes. Al menos debería haberlo intentado y haberla visitado. Estabas ocupado preparándote para los exámenes, dije. Eso no lo mejora en absoluto. De acuerdo. Es culpa de ambos, dije, y aunque Shibasaki parecía a punto de rebatirme, finalmente asintió. Pero basta de lamentaciones, entrecerré los ojos. Ahora mismo, lo importante es enmendar nuestros errores. A pesar de su aparente serenidad, March sigue siendo una adolescente. Lo dices como si tú no lo fueras, comentó. No le respondí. Necesita ayuda. Aunque ella no lo crea, dije girándome hacia él. Ha perdido su motivación para correr. O quizás nunca la tuvo. Negué con la cabeza. Sea como sea, necesita algo por lo que luchar. Una razón para cruzar las puertas. Algo más allá de simplemente querer ganar. Shibasaki asintió lentamente. Siempre ha sido así, susurró con expresión sombría. No me ha explicado bien su pasado, pero puedo deducir algunas cosas. Había ira en su voz al hablar. Siempre le han impuesto expectativas. Nunca la han dejado ser ella misma. Tarareé. No podía negar que sentía cierta curiosidad por el pasado de Marzo, pero aparté esa curiosidad. Tal vez, pero durante un tiempo, no fue así. Shibasaki hizo una pausa. ¿Qué quieres decir? Llevas persiguiéndola desde que la trajimos a Central, le dije, girándome hacia él y sonriendo. Y ella ha hecho lo mismo. Incluso allí, siempre ha sido tu aprendiz. Te convertiste en su razón de ser. Fueron tus sueños los que le permitieron seguir luchando. Le di un puñetazo en el pecho. Recuérdaselo, le dije con expresión seria. Demuéstrale que no está sola. Que sigues ahí, a su lado. Shibasaki me miró fijamente por un instante, antes de que la determinación brillara en sus ojos. Lo haré. Gracias, Blossom-san. Me hizo una breve reverencia antes de levantarse de su asiento y dirigirse hacia donde estaba March. Los ojos de March se iluminaron al verlo acercarse, y una suave sonrisa apareció en sus labios. Aparté la mirada. No tenía por qué espiar algo tan íntimo. En cambio, volví a concentrarme en el plato de yakisoba que había dejado intacto durante los últimos minutos. Umai. Capítulo 180. Una estrella guía. El día siguiente amaneció radiante. El cielo estaba despejado, con solo algunas nubes dispersas. La luz del sol bañaba todo Kasamatsu, sumergiéndolo en la calidez del pleno verano. De vez en cuando, el canto de las cigarras resonaba entre los árboles, y las hojas se mecían con la brisa. Aunque el sol brillaba en lo alto del cielo,
el calor no era sofocante. Hacía calor, por supuesto, pero comparado con el calor abrasador que experimenté en Okinawa, esto era prácticamente un alivio. Por eso estaba allí, tumbado en la hierba inclinada cerca del río, en el mismo sitio donde solía sentarme hace un par de años cuando esperaba a que apareciera Oguri. Tenía los ojos cerrados mientras escuchaba los sonidos a mi alrededor, disfrutando de la tranquilidad de mi ciudad natal en comparación con el ajetreo que había vivido durante el campamento de verano. Fue extraño, la verdad. Nunca me importó mucho que Kasamatsu fuera mi ciudad natal. Gran parte de mi infancia fue un borrón debido a todos los problemas que tenía que afrontar y Central estaba tan llena de actividades que dominaba la mayoría de mis recuerdos. Sin embargo, ahora me resultaba reconfortante estar allí, incluso relajante. Era como si reconectara con aspectos de mi vida que había dejado de lado. Y aunque mis recuerdos del pasado seguían siendo algo borrosos e inconsistentes, este pequeño rincón cerca del río se había convertido rápidamente en un lugar que probablemente recordaría el resto de mi vida. Supongo que simplemente sentía nostalgia. Al fin y al cabo, probablemente esta sería la última vez que estaría en Kasamatsu por un tiempo. Estaría ocupado en Estados Unidos el año que viene, y quién sabe qué planes tendría después. Las 2 semanas que pasaríamos aquí eran prácticamente todo lo que tenía. De repente, sentí que alguien se acostaba a mi lado. Estaba a punto de abrir los ojos, pero cuando sentí un par de manos que me envolvían como las de un koala cariñoso, comprendí de inmediato lo que estaba sucediendo y me relajé una vez más. Sonreí. ¿Te aburriste? Mamá está con Kitahara ahora mismo, dijo Oguri mientras se acercaba. Giré ligeramente la cabeza, apartando sutilmente algunos mechones del cabello de Oguri que me hacían cosquillas en el cuello. Ah, sí, dije, sonriendo levemente. Sabía perfectamente que, aparte de Musaka, la persona a la que Kitahara llamaba con más frecuencia era Narubi Blanco. Sin ningún motivo en particular, por supuesto. ¿No te uniste a ellos? Mamá quería preguntarle algo a Kitahara. Fue su respuesta, sin sospechar ni un ápice. Resoplé mientras me movía ligeramente hacia la izquierda, acercándonos. Qué sigilosa, dije, aunque no di más explicaciones. En cambio, me acomodé mientras Oguri seguía usándome como almohada. No estaba particularmente cansado, pero con este calor agradable y los sonidos relajantes a mi alrededor, empecé a sentir un poco de sueño. Aquí era cómodo. Estar con Oguri, juntos en Kasamatsu. Aquí era seguro. Era un lugar familiar. Estrella. En aquel entonces, cuando hablamos con Marge, Oguri hizo una pausa por un momento antes de acurrucarse más cerca, le preguntaste cuál era su deseo. Asentí levemente, luchando contra el sueño. ¿Y cuál es el tuyo? Me detuve un instante antes de abrir finalmente los ojos. Y vi a Oguri mirándome fijamente mientras me abrazaba con más fuerza, sus brillantes ojos azules clavados en los míos. Sonreí con ternura. Ya te lo dije, no, comencé, recordando aún aquel momento en que le confesé mis sentimientos por primera vez. Hace un año, aquí mismo, te hice mi promesa. Me giré hacia ella y le acaricié suavemente la mejilla. Oguri Cap, te prometí que correría contigo, pase lo que pase. En todas las estaciones, desde ahora y para siempre. Sonreí. Ese es mi deseo y mi promesa. No puedo sentirme completo si no corro contigo. Oguri me miró fijamente antes de sonreír. Yo también. Se llevó suavemente la mano a la mejilla. Correr con Star, eso es todo lo que quiero. ¿Por qué la pregunta? Pregunté entonces, con cierta curiosidad. Tenía curiosidad, dijo tras una breve pausa. Tarareé. Supongo que es algo trivial comparado con los demás, ¿no? Sonreí levemente. Tamamo, Ouba, incluso Belno, todos corren por algo más importante. Sus razones son mucho más complejas. Me reí tímidamente. Comparado con ellos, mi razón para correr parece bastante simple. Está bien, dijo Oguri con una sonrisa amable.
Y luego, con voz más suave, añadió, ya has sufrido bastante. Suspiré suavemente. Tú también. Supongo que compararnos fue un poco injusto, ahora que lo pienso. Claro, que quisiéramos correr juntos parecía algo sencillo, pero sencillo no significa superficial. Ambos habíamos superado nuestras propias dificultades en el pasado, y correr se había convertido en nuestra salvación. No había necesidad de complicarlo comparándonos con otras personas. Nos quedamos en silencio, simplemente tumbadas, disfrutando del calor de la otra. En algún momento, prácticamente nos habíamos atado. Los brazos de Oguri se habían enroscado alrededor de mis hombros, atrayéndome hacia su pecho. Una de mis piernas estaba entre las suyas, y nuestras cinturas se rozaban. Sus ojos se encontraron con los míos, nuestros rostros a escasos centímetros. Por extraño que pareciera, me sentía cómodo. Me sentía cálido. Acogedor. Y en ese momento, un solo pensamiento dominó mi mente. Quiero besarla. No era un pensamiento extraño, ni la primera vez que lo tenía. No era raro encontrarnos en situaciones comprometedoras como esta, y más de una vez sentí el impulso de besarla apasionadamente. Mis mejillas siempre se ponían rojas al pensarlo, y normalmente retrocedía como un pollo asustado. Pero esta vez, tal vez por el calor del sol de pleno verano, o tal vez por la tranquilidad general de Kasamatsu, la idea resultaba menos embarazosa. Sin embargo, me encontré dudando, temiendo lo que sucedería si de repente me movía y la besaba. Probablemente no pasaría nada malo, habíamos compartido nuestros sentimientos hacía casi un año, pero mi mente seguía diciéndome lo contrario. Seguía imaginando posibles escenarios de lo que podría suceder si yo. Antes de que pudiera terminar de expresar mis pensamientos, sentí algo suave presionar mis labios. Abrí los ojos de par en par. Mi cuerpo se relajó. Un calor abrasador me recorrió mientras mis mejillas se ponían rojas como un tomate. Porque Oguri Cap me estaba besando. Oguri me estaba besando. El beso duró solo unos segundos, pero para mí se sintió como una eternidad. Una eternidad embriagadoramente placentera. Cuando se separó, mi rostro estaba rojo brillante mientras jadeaba débilmente. Sentía que todo daba vueltas y ni siquiera pude reunir la energía suficiente para intentar alejarme. ¿Quieres más?, preguntó Oguri, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Los instintos me invadieron y asentí tímidamente. Ella contuvo el aliento, temblando, y me dio otro beso. Me removí, terriblemente avergonzado y a la vez embargado por la felicidad. Y cuando se apartó, sentí la cabeza como si me la hubieran rellenado de algodón. Abrí y cerré la boca varias veces antes de que finalmente lograra hablar. Kuke, yo, respiré hondo. P por qué, yo, ¿por qué N ahora? Oguri se sonrojó. Esta vez no vas a correr, explicó, con las orejas ligeramente caídas. ¿Estuvo mal? Mis pupilas se contrajeron. No, grité mientras la agarraba por los hombros. No. No. Respiré hondo. Fue genial. Increíble. Yo luché por no balbucear. Fue lo mejor. Siempre quise besarte también. Y yo. Mis palabras quedaron silenciadas cuando me besó de nuevo. Pero no solo eso. Sentí sus manos rodear mi cintura, acercándome sutilmente. Realmente no recuerdo qué pasó después. Fin de capítulo.